Marcos capítulo 4 y vamos a estudiar del verso 1 al verso 20, ¿no? Es la parábola del sembrador, ¿no? Y es muy importante esta parábola. De hecho, Jesús mismo la llama en la porción que vamos a estudiar hoy, la llave para entender todas las parábolas. Él dice que si no entendemos esta parábola, ¿cómo vamos a entender las demás? Y mi anhelo es que para ti que tal vez lo has leído 15 veces, que probablemente lo has estudiado otras 30 o que quizás hasta lo has enseñado en algún grupo de estudio o le has compartido a alguien utilizando esta porción, que Dios pueda el día de hoy refrescarnos y sorprendernos con su palabra y que pueda el Señor avivar en nuestro corazón esta necesidad desesperada por compartir el Evangelio y por conocer el Evangelio y por obtener el fruto del Evangelio. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que tú has hecho. Te suplicamos, Dios, que nos permitas experimentar, Señor, en tu palabra, qué es lo que tú quieres enseñarnos, Dios, y también aplicar, Dios, el resto de la semana y de nuestras vidas, lo que podemos, Señor, obtener como un fruto glorioso de una relación contigo y, Señor, darte la gloria que eres digno de recibir. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy. Escóndeme detrás de la cruz, Señor, y que solamente Cristo crucificado sea evidente. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, fíjate, Marcos 4, vamos a leer del verso 1 al verso 9 y empezamos a estudiar. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decían su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Fíjate, aquí el verso 1 comienza diciéndonos que otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar. Ahora, ¿qué hay antes de esto? Con los jóvenes hemos estado viendo los sábados el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y ya vamos por ahí del capítulo, de hecho vamos a empezar el capítulo 8, que es ya justo la mitad del libro. Entonces, hasta aquí han pasado ya varias cosas, ha pasado aproximadamente un año, un poquito más quizá, desde que Jesús inició su ministerio público. Hasta aquí hemos visto un montón de cosas en el libro, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3 tienes esta porción cuando Jesús sana al hombre que tiene la mano seca y después los religiosos hacen concilio contra él porque era el día de reposo, entonces querían como que ponerle una trampa. Aquí también ya hemos visto cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, hemos visto a este hombre leproso que todo el mundo le tenía asco o como que repulsión, y que Jesús a pesar de eso pone su mano sobre este hombre y no le da asco la miseria de su vida y le sana. Hemos visto a este paralítico que es bajado por 4 en una camilla, que rompen el techo y le bajan así en medio donde Jesús está enseñando. Hay un montón de cosas que han pasado hasta este momento. Entonces Jesús en el capítulo 3 al final vemos que está en una casa donde está enseñando y hay una porción como de tipo sándwich. Los religiosos primero llegan, primero llega la familia de Jesús, porque incluso la familia pensaba que Jesús estaba como demente o que tenía algún problema, porque pasaba largas horas enseñando el Evangelio, atendiendo a todo el mundo, y aparte tenía un montón de pescadores con los cuales él había hecho su equipo de trabajo para llevar el reino de Dios por todo el mundo, sus discípulos. Entonces la familia de Jesús como que no tenía mucha expectativa real de eso. Y el texto nos dice en el capítulo 3 que habían venido para aprenderle, que es como hacerse cargo de eso, como, ok, pobre Jesús, está loquito, vamos a agarrarlo y vamos a llevarlo de vuelta a casa, porque no creían en lo que él decía.
Después de esto llegan los religiosos y le acusan de que lo que está haciendo, lo está haciendo en el nombre de Satanás. Y esta es la porción que en la Biblia es conocida como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay todo un tema ahí, ¿no? Y Jesús les contesta magistralmente, los deja sin argumentos. Y entonces llega otra vez la familia de Jesús, y Jesús dice, mi familia es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y después de toda esta escena y de este momento, es que Jesús sale una vez más de esta casa y va junto al mar y comienza a enseñar. Ahora, es padre ver dos cosas aquí. La primera es que si hablamos de números y como de eficiencia, en un sentido estrictamente matemático, podríamos decir que el ministerio de Jesús fue muy poco eficiente, porque tienes aquí a las multitudes, pero a la hora de la verdad, conforme vamos a ir avanzando en los capítulos, y conforme podemos ver en los evangelios, cuando Jesús estuvo en la cruz, fueron muy pocos los que estaban de esa gran multitud. Entonces, en cierto sentido, podríamos decir que estos seguidores de Jesús eran como seguidores de medio tiempo. ¿Has conocido a alguien que trabaje medio tiempo? Cancún, el ejemplo más sencillo, el tiempo compartido. O sea, lo pagas todo el año, pero no todo el tiempo es tuyo. Puedes ir 2, 3 semanas al año, ¿no? Pero lo pagas todo el año. O sea, estos seguidores eran como esta especie, como un tiempo compartido. Eran, ¿sabes qué, Jesús? Mientras me conviene, estoy ahí. Mientras puedo obtener algo de ti, estoy ahí. Mientras como veo cosas nuevas y como que entonces me sorprendo y veo milagros y veo cosas, entonces estoy allí. Pero en la hora difícil, cuando no me conviene, ¿sabes? Con permiso, Jesús. No voy a estar allí todo el tiempo. Y esas eran estas personas. Estas multitudes que venían detrás de Jesús porque querían obtener un milagro, porque querían ser sanos, porque conocían a alguien que necesitaba un milagro, porque simplemente era como el entretenimiento de onda. O sea, nunca habían visto a un hombre decirle a otro, ¿sabes qué? Estira tu mano y que se le reconstruyera el brazo, y era como, wow. Más adelante vamos a ver que Jesús alimenta a una multitud y a partir de allí la gente le seguía como esperando recibir algo, como esperando recibir alimento o un milagro o un espectáculo. Entonces eran estos seguidores, pero de medio tiempo. Y esto es triste, porque estaban tan cerca de la verdad, tan cerca del Rey del universo, pero con un corazón a medias. Ahora, lo que es glorioso ver de esto es que Jesús nunca estuvo a medias para ellos. Lo que el verso nos dice es que a pesar de esto, a pesar de Jesús saber quiénes eran, a pesar de conocer sus intenciones, Jesús agarra, el verso 1 nos dice que entró en una barca, se sentó, o sea, armó como un púlpito flotante ahí, toda la gente estaba ahí en la orilla de playa y él arma como un anfiteatro natural y comienza a enseñarles toda su doctrina por parábolas. O sea, esto es glorioso. Jesús sabía quiénes eran y aún así Él no les rechaza y no niega su palabra. Él está allí hablando. ¿Sabes? Muchas veces en tu vida y en mi vida es así. Jesús sabe nuestras intenciones. Sabe lo que vamos a hacer hoy saliendo de acá. Sabe lo que hemos hecho después de recibir su palabra cada domingo. Y entre semana, lo que ha pasado en nuestra vida. Y aún así Él no nos niega su palabra. Aún así Él no nos niega su presencia. Aún así Él no nos niega su deidad y estar ahí. ¿Sabes? Porque este tiempo es de gracia. Y más, tú puedes leer en Apocalipsis y después van a venir otros tiempos. Pero hoy por hoy, tú y yo tenemos este hermoso regalo. Podemos acercarnos a Jesús y disfrutar de ver cómo Él se acerca a nosotros, según lo dice Santiago. Ahora, estas multitudes llegan acá y Jesús les habla por medio de parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola, a lo que la Biblia se refiere, básicamente es colocar una cosa al lado de la otra para comparar. Es una verdad que pasa al lado, pero de forma parabólica. Es un ejemplo práctico y sencillo con el cual Jesús puede darles a entender un conocimiento profundo y espiritual. O sea, es bajar el balón, como en el fútbol. O sea, bajas el balón y ponerlo al alcance de los demás. Esa es una parábola. Y Jesús está usando un ejemplo que todos los demás conocían y que era fácil de entender, en este caso el tema del sembrador, para explicar algo espiritual. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta y que necesitamos tener claro es esto. Y más adelante lo vamos a ver a detalle, pero recuerda esto. Una parábola es un medio de gracia y de salvación para los creyentes.
pero es una señal de juicio para los que han desechado la verdad. Es una advertencia, es un aviso así como un espectacular en carretera, ya sabes, de estos que tienen lucecitas de obra en construcción, vete al otro carril, es eso. Es un medio de gracia para los creyentes. Fíjate, hasta aquí Jesús ha pasado, como te decía, al menos un año demostrando su poder, demostrando su deidad, demostrando su carácter amoroso, misericordioso, inclusivo, respetuoso, fiel. Fíjate, hasta acá podemos ver, como te decía, hay sucesos que podemos enumerar, ¿no? En el capítulo 1, verso 21 al 26, podemos ver la liberación de este hombre que tenía un espíritu inmundo. En el capítulo 1, verso 29 al 31, podemos ver que Jesús sana a la suegra de Pedro. Más adelante, del verso 32 y 34, puedes ver que de hecho le traen a toda la multitud y él estuvo hasta muy tarde en la noche sanándoles a todos. En el capítulo 1, verso 40 y 45 vemos al leproso que te comentaba, en el capítulo 2 vemos al paralítico y en el capítulo 3 vemos al hombre de la mano seca. O sea, Jesús había mostrado todo argumento necesario para el hombre y Jesús ha mostrado todo argumento necesario hasta el día de hoy de quién es Él. ¿Sabes? La Biblia es muy clara. Entonces el asunto no es un tema de falta de evidencias o falta de pruebas o que Jesús no ha demostrado o no se ha manifestado. El asunto es un tema de corazón. Es un tema de qué vamos a hacer con lo que Jesús nos ha mostrado. En el capítulo 3, en el primer párrafo, en los versos 1 al 6, después de esta porción del hombre de la mano seca, tú puedes ver que los religiosos toman concilio con los herodianos para destruir a Jesús. 3 capítulos, y ya habían decidido que no querían a Jesús. Ya habían decidido lo que vamos a ver hasta el final del libro, de que iban a terminar ejecutando a Jesús. 3 capítulos, y ellos ya habían determinado su respuesta, porque ellos consideraban que no les convenía. Entonces por eso en el verso 12 vamos a ver algo que es como wow en este texto, pero por eso en la porción paralela de este texto, que es Mateo 13, versículos 1 al 23, Mateo menciona que a partir de aquí Jesús ya habla solo por parábolas. Solamente les habla por parábolas, una vez más, porque las parábolas son un medio de gracia para el creyente, pero una señal de juicio para quien ha desechado la verdad. ¿Y qué decía esta parábola? Chécate el verso 3. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, ¿no? En Israel, en ese tiempo, o sea, estamos hablando hace 2000 años, no había diseñador gráfico, ¿no? No había ingeniero en sistemas, no había ingeniería en sistemas termonucleares. O sea, había un chorro de profesiones que tú y yo vemos hoy en día que no existían en ese momento. Entonces, mayormente la población se dedicaba a 2 cosas, bueno, a 3 en realidad: agricultura, ganadería o comercio, o a algo que tuviera que ver con esto. Pero estas eran como las 3 fuentes principales de la economía de aquel tiempo. Toda la gente tenía que ver algo con esto, o tenía un familiar que tenía que ver algo con esto, o había visto a alguien que tenía que ver algo con esto. Pero en aquel momento, los campos de siembra eran muy diferentes a los que tú y yo conocemos hoy en día. No había como que estas, ya sabes, parcelas independientes y cada quien con su división de menos de alambre. Si por ahí eres pudiente, tienes alambre electrificado o una barda acá tipo rancho de Joan Sebastián, así enorme, ¿no? Pero hay divisiones. En ese momento, lo único que separaba un campo del otro era un caminito de 1 metro. Era el camino como un andador, ¿no? Como un senderito por donde ellos caminaban. Esto era lo que separaba un campo del otro. Y aún en tu propio campo, suponiendo que tú tienes un campo, había en medio unos pequeños caminitos por donde tú podías recorrer, sembrar, cosechar y supervisar tu terreno, básicamente. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que salía a sembrar preparaba la tierra y después tenían una bolsita aquí en la cintura donde guardaban todas sus semillas. Entonces ellos iban por el camino esparciendo sus semillas, regándolas hacia todo el campo para que cayese en la tierra que estaba preparada y entonces pudieran tener un fruto. Entonces, cuando Jesús da esta parábola, esta es una imagen que estaba muy clara para todos los demás. El sembrador iba por estos caminos
arrojando las semillas, esparciéndolas, ¿no? Iba regando las semillas para que cayese en todos lados. Y Jesús nos habla de cómo cae esta semilla en el verso 4 al verso 9, chécate. Dice, al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, cuando un sembrador tiene su bolsita de semillas y mete su mano y saca las semillas, pues es normal que algunas de las semillas queden aquí, en sus pies, así como, y se caen. Entonces las avienta, unas caen bien lejos, otras caen a medio camino, entre pedregales, a la orillita del camino, otras caen allá donde están las espinas. Y sabes, o sea, Jesús les enseña o les habla específicamente de cómo se riega esta semilla. Hasta este versículo, la gente había tenido una muy profunda, hermosa y bonita clase de agricultura. Si el texto terminara acá, tú y yo diríamos, pues qué padre, ¿no? Pues sí, así se sembraba antes. No, pues ahora hay tractores y podríamos así como que sacar un montón de cosas, ¿no? Y esto es hermoso porque, ¿sabes? La Biblia es perfecta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, enseña que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y que es útil. Y sabes, esto es útil para ti y para mí. Pero hay algo que tú y yo requerimos entender para poder sacar el fruto de esto. Y lo que tú y yo necesitamos entender es que necesitamos dejarnos enseñar por Jesús. ¿Sabes por qué una parábola era una señal de juicio para un religioso, por ejemplo? Porque un religioso orgulloso no iba a tener nunca la humildad de acercarse y reconocer, no entendí lo que dijiste, Jesús. ¿Me explicas? O sea, su orgullo no le iba a permitir eso. Por eso el orgullo es tan peligroso, mi hermano. ¿Sabes? Cuando tú y yo pedimos ayuda, implícitamente estamos reconociendo que no podemos hacer algo. Cuando tú vas por la calle y te detienes y bajas el vidrio y ves a un señor en una tiendita y le dices, oiga, ¿dónde queda la calle fulana de tal? Sí o sí estás reconociendo que no sabes dónde está esa calle y que necesitas que alguien te guíe. Eso es lo mismo que pasa en el Evangelio. Me encanta que tú puedes leer el libro de Job y darte cuenta en los primeros capítulos. Todo el mundo tiene una opinión de Dios. Y todo el mundo está diciendo, oh Dios, que es grande, que hizo los cielos. Y Job, tú estás fregado porque pecaste, básicamente. Y todo el mundo hablando así con una opinión. Y tú puedes ver en el capítulo 38, me parece, en adelante, que aparece Jesús, o sea, aparece Dios y básicamente les dice, ¿saben qué? Están bien chavitos, no tienen ni idea. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los montes en su lugar? ¿Dónde estabas tú cuando yo traje a las aves? Y Job termina diciendo, no, pues no estaba. No sé. Y el capítulo final de Job termina con un Job humillado y arrepentido, diciendo, ¿sabes qué? Hablaba de cosas que no sabía y de cosas que no entendía. ¿Sabes? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job termina reconociendo, he aquí, de a partir de ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabes? Cuando le pides a alguien que te enseñe, sí o sí estás reconociendo que no sabes. Y esto es lo que pasa en este momento. Fíjate el verso 10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban, ¿cómo dice ahí? Cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Sabes cómo se llama eso, mi amigo? Humildad. O sea, los que estaban cerca, los que habían caminado con él, sus discípulos, Jesús, la neta no entendimos, explícame. O sea, digo, sí sé cómo siembran y todo, y veo, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver con el reino de Dios? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? O sea, ¿cómo es eso, Jesús? Explícame. Pero un religioso no tenía la humildad de hacer esto. Por eso es tan peligroso el orgullo. Ahora, algo que quiero que notes es que el verso 10 nos dice, los que estaban cerca. Un seguidor de medio tiempo no es cercano, porque tan pronto termina el espectáculo, vuelve a su casa. Pero un discípulo de Jesús es aquel que cuando todos se van, se queda allí, cerca.
cerca de Jesús. Por eso yo siempre digo esto, o sea, ¿sabes? O sea, esta vida que tú y yo tenemos, el hoy, o sea, Dios nos regala muchas cosas. Puedes trabajar, puedes estudiar, puedes tener familia, puedes viajar, o sea, puedes hacer muchas cosas y está padre. Pero esta vida, básicamente, es nuestra preparación para pasar el resto de nuestra eternidad con Jesús. La pregunta es, ¿qué tanto fruto le vas a sacar a esta vida? ¿Vas a vivir amargado, cansado, preocupado por las cosas que al final del día en 100 años no van a importar? En 100 años tu trabajo lo va a tener otro. Probablemente la compañía en la que trabajas sigue existiendo, pero tú ya no. ¿Y vas a desperdiciar este tiempo? No te estoy diciendo que no trabajes. Te estoy diciendo que obtengas un fruto de este tiempo permaneciendo cerca de Jesús, siendo preparado en tu corazón, en tu espíritu, siendo fortalecido, disfrutando de su compañía, disfrutando de quién Él es. Y eso solo se obtiene estando cerca. Ahora los que estaban cerca les preguntan, fíjate el verso 11, y Él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora Jesús les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Ahora Jesús ya no está aquí con las multitudes, ya no está todo el mundo, ya no están los religiosos, están sus discípulos, los que estaban cerca, según vimos en el verso 10. Y les dice, ok, a ustedes les es dado. Primero, cuando Jesús dice ustedes les es dado, lo que tú y yo tenemos que entender y ver ahí es que los discípulos no hicieron algo digno de reconocimiento o que entonces se merecieron tener esa respuesta. No es como, mira, ya que te esforzaste y caminaste hasta acá, te voy a decir lo que estás preguntando. No. No es algo que te ganaste, es algo que te es dado como un regalo. Es algo que obtienes así, como un regalo. A vosotros les es dado conocer este misterio del reino de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice misterio, no está hablando así de algo como súper exótico, sobrenatural, así como Mufasa. No. Cuando se habla de misterio, es algo que hasta el momento no se conocía, pero que en ese momento es revelado. Y a partir de esto, o sea, para ti, para mí, ya no es un misterio. O sea, esta parábola, o sea, probablemente tú has leído la historia completa, o el capítulo completo, y tienes en mente el recuerdo, ¿no? Pero hay mucha gente de las multitudes que estaban ese día, que se fueron, que probablemente nunca escucharon el resto, que probablemente nunca entendieron, se fueron así como, qué padre, agricultura, sí, bien, el sembrador, padrísimo, y se fueron. Y ya. Pero para ti, para mí, no es un misterio, porque tenemos este glorioso libro. Para ti, para mí, está al alcance de nuestras manos. Pregunta, ¿por qué te quedarías con la duda de algo que puedes resolver aquí? Muchas veces vivimos haciéndonos un chorro de preguntas existenciales y demás cosas, ¿sabes? Aquí están las respuestas. Y Dios tiene algo que decir para tu situación. Y sabes, no yo, no Edgar, Dios. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Aquí. Ahora, nosotros, o sea, como pastores, líderes de esta iglesia, lo que podemos hacer es ayudarte a dirigirte hacia donde Dios quiere hablarte. Pero es Dios quien quiere hablarte. Es Dios quien quiere resolver tus dudas. Es Dios quien puede hacerlo. Y algo que veíamos ayer con los jóvenes es que muchas veces Dios permite estas interrogantes en tu vida y muchas veces incluso alarga estas interrogantes porque Él no está buscando darnos una respuesta corta, sino una respuesta eterna. Él es la respuesta. Pero fíjate, nos es dado conocer este misterio, pero a los demás, ¿quiénes son los demás? Los de medio tiempo, los que se van, los que no están cerca y su corazón no está rendido a ellos por parábolas. Ahora, es sumamente intrigante, si tú lo quieres ver así como de rápido, el verso 12.
La gente que busca una excusa para demeritar la Biblia o demeritar el carácter de Jesús muchas veces utiliza este verso. Pero a ver, ¿cómo que Jesús dice que para que vean pero no comprendan y oigan pero que no entiendan y que no se conviertan y que no se les sean perdonados sus pecados? ¿No que Jesús quiere salvar? ¿No que Jesús quiere perdonar? O sea, ¿cómo que aquí dice que para que no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados? Ojo, no es que Jesús los está cepillando. No es que Jesús les está llamando, o sea, como los está desechando. Ojo, la parábola sigue ahí. Pero es una invitación a que reconozcas que necesitas a Jesús y vengas a Él y digas, no entiendo, enséñame. ¿Sabes? Hasta aquí, como dije, Jesús lleva ya todo un año de públicamente demostrar su carácter, demostrar su poder, enseñar el reino de Dios, predicar, hacer milagros y por todos lados. Pero la gente ya había tomado una decisión. Y Jesús simplemente les está dando lo que ellos al final del día querían. Pues, ok, ¿no quieres saber nada de mí? Perfecto. ¿Sabes qué peligroso es? Por eso es súper peligroso este rollo de sigue tu corazón, sigue tus sueños. Es súper peligroso porque Jeremías enseña que el corazón es engañoso y es peor que todos los males. Porque, seamos honestos, nuestro corazón siempre va en busca de cualquier cosa y tan pronto obtenemos algo, queremos otra cosa. Esa sí es una fábrica de cosas que va buscando a dónde ir. Y ese es el pecado. El pecado endurece nuestro corazón y como lo he dicho, es esta espiral descendente. Y una vez que tu corazón comienza a ser endurecido por pecar intencionalmente, nunca sabes si en algún momento te vas a dar cuenta realmente de lo que estás haciendo y vas a volver y vas a como tener este arrepentimiento genuino porque estás caminando hacia el otro lado. Y sabes, la neta es que ni tú ni yo tenemos el siguiente minuto asegurado. Nada. Entonces, es una advertencia seria. Es una advertencia que ninguno de nosotros, ni estas personas, debemos o debían tomar en poco. Jesús está diciendo, aguas, un corazón endurecido puede endurecerse aún más. Ouch. Ese es el problema con este falso evangelio. ¿Quieres pruebas? Chécate Génesis, chécate Éxodo. Pregúntale a Faraón, por ejemplo, ¿cómo le fue a él endureciendo su corazón? Pregúntale a Herodes. ¿Te acuerdas que vimos en Hechos los miércoles hace un par de semanas cómo terminó Herodes? El que escuchaba a Juan el Bautista, pero que había endurecido su corazón. Y a pesar de saber que Juan era un hombre de Dios, y a pesar de saber que tenía razón y que no podía tener a la mujer de su hermano y todas las cosas que Herodes estaba viviendo, a pesar de eso desechó a Juan. ¿Qué pasó con Herodes después? Tuvo a Jesús delante de él y Jesús no dijo una sola palabra. ¿Por qué? Porque Herodes ya había tenido a Juan y no había querido escuchar y endureció su corazón. Y tú puedes ver que al final Herodes murió muy mal. El tema es este, mi amigo. Tú y yo necesitamos que nuestro corazón realmente esté en Cristo. El problema no es la falta de pruebas o de evidencias de quién es Jesús. El problema no es si Jesús quiere o no quiere. Jesús quiere. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento por medio del conocimiento de la verdad a través del único mediador que existe entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dios quiere. El problema es cómo tú y yo respondemos, qué hacemos tú y yo con lo que Dios nos dice y lo que Dios nos enseña y el amor de Dios. Y el día de hoy justamente eso es lo que vamos a hacer. De hecho, de eso se trata la parábola. La parábola Jesús explica cómo cada uno de estos puntos donde cae la semilla, cada uno de estos tipos de tierra, representan a un tipo de corazón, representan a una respuesta. ¿Sabes? Por eso es muy, muy importante cuidar nuestro corazón.
Por eso es muy, muy importante no seguir nuestro impulso pecaminoso, sino seguir la palabra de Dios. Este tema que te decía de la gente que dice, ¿sabes? Declara y decreta y arrebata y sigue tu corazón y Dios tiene que darte y tú pide lo que tú quieras. Uy, qué peligroso es que Dios nos dé lo que queremos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. O sea, imagínate tu papá. O sea, si tu hijo empieza, es que yo quiero un paquete de cuchillos y quiero navajas. Y es un niño de 3 años. Sabes que se puede lastimar con eso. Entonces tú no se los das porque sabes que eso, aunque él lo quiere, no es bueno para él. Entonces el niño podría volver y decirte, es que tú no me amas porque no me das lo que yo quiero. Y tú bien podrías decirle, ¿sabes qué, hijo? Porque te amo, porque te cuido, porque me importas, no te doy lo que tú quieres. Me encanta, hay mucha gente que vive amargada y enojada con Dios porque Dios no les da lo que quieren cuando no saben que realmente Dios les está guardando. O sea, C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, él durante un tiempo de su vida y su juventud y demás, él era abiertamente ateo. Y él decía, ¿sabes qué? Yo sé que Dios no existe y estoy enojado con Dios por no existir. Y hay mucha gente así. ¿Sabes? O sea, como Dios no me da lo que yo quiero y como Dios no hace lo que yo pienso que debería hacer, estoy enojado con Él. Y es como, Dios, córtalas. Tú no puedes hacerle eso al Rey del universo. Ojo, una vez más, porque quiero que esto quede clarísimo. Dios no nos da lo que tú y yo queremos porque nos ama. Qué duro sería que una persona así, o por ejemplo como C.S. Lewis, Dios le permitiera quedarse con ese corazón endurecido. Qué duro sería para ti y para mí. Porque seamos honestos, en algún momento de la vida todos hemos tenido un corazón endurecido. O todos nos hemos molestado con Dios. Cuando pasó aquella tragedia que no querías. Cuando ocurrió ese momento del que no tienes explicación. Cuando los momentos son difíciles, es como dices, oh. Y sabes, la naturaleza carnal es esa, es molestarte, es decir, a ver, no que Dios existe, y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? E intentar así como que achacarle a Dios cosas que realmente no son su culpa. Dios no tiene la culpa de que la gente le deseche. Tan no tiene la culpa que Él hizo todo, poner a su propio hijo a las manos de la gente que sabía que le iba a torturar, a crucificar, a asesinar, y lo puso ahí. No es un tema de Dios, es nuestro corazón. Fíjate cuáles son estos tipos de respuestas o de corazones de los que se habla en la parábola. Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Las semillas que caen junto al camino. Ojo, ¿cómo es un camino? Cuando pasas muchas veces por la misma o el mismo terreno, este tiende a aplanarse. Y tú has visto, por ejemplo, el tepetate o el sascap, que es como lo que se usa por acá. ¿Cómo es? Es duro. De modo que si a ti se te cae algo ahí encima o tiras algo encima, no penetra, no entra, porque está duro. El primer ejemplo que Jesús da es corazones que son duros. En un corazón duro la palabra la puede escuchar. Es esta gente que viene a la iglesia y escucha la palabra, pero como su corazón es duro, no entra. No entra la palabra. Entonces, la semilla no está en su corazón. Y entonces pueden venir las aves que representan a Satanás, ya lo vemos acá en el verso 15, y se roban la palabra de Dios. Y esto, ¿sabes? Te lo prometo, no soy pente, no, nada, no soy carismático en ese sentido, pero es real que cuando tú y yo estamos siendo edificados con la palabra de Dios, y tú y yo estamos recibiendo la palabra de Dios, hay una guerra espiritual por nuestras almas. Satanás no quiere que la palabra dé fruto en tu corazón y que la palabra penetre tu corazón. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que la palabra es lo que Dios usa para vivificarnos, para santificarnos, para edificarnos. Es la biografía perfecta de Jesús, escrita por el Espíritu Santo a través de estos hombres. Y nos muestran el carácter perfecto de Dios, nos muestran cómo conocer a Dios, nos muestran cómo vivir como Dios espera que vivamos. Y eso es algo que Satanás aborrece. Y Él no va a permitir que la palabra entre en tu corazón así de fácil. Por eso Él va a proveer lo que necesitas alrededor para que entonces te distraigas y tu corazón se mantenga duro. Pero la palabra de Dios, la semilla perfecta que Dios está usando para nuestros corazones, es sumamente necesaria para ti y para mí. Lee el Salmo 119 y te vas a dar cuenta. Una y otra vez. O sea, el salmista ahí dice, ¿con qué va a limpiar un joven su camino? Con guardar tu palabra. Con tus mandamientos me has vivificado, tus mandamientos son vida, son más dulces que la miel, son como una lámpara a mis pies, son como una lumbrera a mi camino. Vez tras vez habla acerca de los estatutos, los decretos y los mandamientos de Dios. En Juan 17:17, Jesús dice, hablando de sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Hechos, capítulo 17, versos 10 al 11, puedes ver que la iglesia de Berea iba a las escrituras a ver lo que Pablo había dicho, para ver si era cierto, y concordaban porque las escrituras son sumamente importantes. De ahí que Pablo mismo, cuando le escribe a Timoteo en sus cartas, una y otra vez le dice, te insto a que prediques la palabra, a que exhortes, a que prediques a tiempo y fuera de tiempo, a que retengas la forma de la doctrina. Vez tras vez, Pablo da esta importancia de la palabra, una y otra y otra y otra vez. La Biblia enseña cómo la Biblia es sumamente importante y necesaria para ti y para mí. Segunda de Pedro, fíjate, vamos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1. Quiero que lo tengas así, directo de Pedro. Son 21 versículos, vamos a leerlo así de rápido y vamos haciendo algunas observaciones. Chécate, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, hay tres cosas que quiero resaltar aquí. La primera, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas. Todo lo que necesitas está provisto en Cristo. Así de sencillo. Dos, ¿a través de qué? El verso 3 nos dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quieres conocer a ese? Aquí está. ¿Dónde tú y yo conocemos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? En la palabra. Tercera cosa que quiero resaltar de este versículo. Fíjate, Pedro no solo escribe que nos dieron promesas, o no dice, bueno, ahí te dieron las instrucciones. O sea, chécate el lenguaje que usa en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, no solo promesas, no solo instrucciones, preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? El verso 4 nos dice, para que por medio de ellas seas participante de la naturaleza divina y hayas huido de la corrupción que hay en este mundo. ¿Cómo tú y yo vamos a mantenernos lejos del pecado, lejos de esa corrupción? La palabra. Es así de sencillo. Chécate, sáltate al verso, vamos a leerlo, verso 5 también. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor.
porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjate, gracias a que tú y yo tenemos la palabra de Dios, tú y yo podemos ser recordados por Pedro de estas cosas que incluso ya sabemos. Gracias a que tú y yo tenemos la palabra de Dios, tú y yo podemos recordar su voluntad, podemos recordar sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, pero también podemos recordar su gracia y su amor, porque nos permiten no estar sin fruto en el conocimiento de Dios. Chécate el verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Sabes? El apóstol Pedro murió hace un chorro de años. ¿Cómo tú y yo podemos tener memoria de las cosas que él habló? Aquí está. A través de la palabra. Esta es la importancia de la semilla. Chécate el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de dónde es la profecía? De la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿sabes? Cuando hablamos de profecía hoy en día, regresamos a Marcos, tristemente muchas veces la gente nada más piensa como en algo como de predecir el futuro. Y como que ya te van a decir si te vas a sacar la lotería, si vas a tener un coche nuevo, si te vas a casar, con quién te vas a casar, si te van a dar el trabajo. O sea, como si fuera una especie como de Walter Mercado, pero cristiano. Eso no es un profeta. La palabra profeteia, que es la palabra que se utiliza para profecía en el griego, literalmente significa hablar la verdad, declarar la verdad de parte de Dios. Es eso. ¿Cómo vas a estar 100% seguro de que lo que escuchas es la verdad de Dios? Cuando lo que escuchas es lo que Dios escribió e inspiró. Así de sencillo. Por eso me encantaba un amigo que decía que, o sea, aguas cuando alguien te dice que tiene el nuevo evangelio, la nueva revelación. Porque la realidad es que no es nuevo, tiene miles de años. Está escrito. Si algo es nuevo, muy probablemente no sea bíblico. Entonces, en el estudio que llevamos los hombres, muchos con el pastor Edgar, una de las premisas es esta. O sea, si cuando estás estudiando y estás leyendo, ves algo que dices, oh, nadie en 2000 años ha descubierto esta verdad, ya tengo la nueva revelación, probablemente estás mal. ¿Tú crees que en miles de años nadie ha visto esto? Dios escribió este libro para que tú y yo permaneciésemos seguros. Y este libro es igual de aplicable ayer, hoy y mañana. Me encantaba, ¿se acuerdan cuando vino Amir? No sé quiénes estuvieron cuando vino Amir, pero ¿te acuerdas que Amir decía, la Biblia es más acertada que el periódico de mañana? ¿Sabes? La Biblia tiene noticias mucho más exactas y acertadas, porque es perfecta, porque es inspirada por un Dios perfecto. Nos ha dado preciosas promesas y a través de este libro tú y yo podemos recordar la voluntad y podemos recordar lo que Pedro nos dijo, lo que Pablo dijo en su momento, lo que Jesús mismo dijo. Entonces la semilla es esta, pero cuando el corazón es duro, esta semilla no puede entrar. Y aquí hay
dos cosas que son bien, bien importantes. La número uno es esta que ya dijimos, la palabra de Dios es la semilla. La número dos, qué privilegio tan grande que Jesús mismo fue quien se encargó de comenzar a esparcir esta semilla en este momento. Cuando Jesús estaba hablando, Jesús ya llevaba 1 año aventando la semilla. ¿Sabes qué es lo más padre? Que si tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que Dios mismo durante miles de años ha estado aventando la semilla para que el día de hoy, del otro lado del mundo, en otro idioma, en otra cultura, en otro contexto, en Cancún, tú y yo podamos recibir esa semilla de la palabra de Dios. Más hermoso, tú y yo tenemos el privilegio, es eso, privilegio de también esparcir esta semilla. Y me encanta porque si te das cuenta, lo que Dios utiliza para transformar no es la tierra, no es el sembrador, es la semilla. Entonces cuando tú y yo estamos compartiendo el Evangelio, predicando, no es acerca de ti, de mí, es acerca de la palabra y la semilla perfecta que Dios quiere usar para entonces dar fruto. Fíjate, entonces el primer corazón que se escribe es este corazón duro, ¿no? Verso 15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Como ya lo dije, el problema es el corazón duro. El problema es el corazón duro. Un corazón duro no recibe la palabra, sino que la desecha. Un corazón duro es una persona que viene, pero realmente no tiene la intención o el interés de entender realmente. Simplemente escucha. Y si de repente hay algo que no le parece o que no le conviene, va a buscar cualquier excusa para intentar desacreditar la palabra. Va a decir, no, pues es que el cuate que está predicando está muy joven, ¿qué va a saber de la vida? No, es que ya está un viejito, ya no me entiende, no sabe qué pasa de la vida. No, pues es que en esa iglesia esto, en esa iglesia el otro, y van a buscar un montón de excusas y un montón de argumentos para intentar desacreditarlo. Es que tú no me entiendes, es que mi trabajo, es que yo soy así, es que así era mi papá, es que soy de Veracruz, entonces por eso soy así groserón, ¿no? Un montón de cosas, pero realmente lo que están haciendo es simplemente endurecer su corazón. Y cuando el corazón se endurece, quedamos a expensas de que llegue Satanás y quite la semilla. Y ojo, Satanás no va a llegar como la chupitos a tu vida, ¿eh? Satanás no va a llegar como algo desagradable. O sea, te va a dar un regalo muy bien envuelto, pero que por dentro es basura. O sea, imagínate, es como si fuésemos aquí a la calle y yo recogiese así toda la popó de los perritos y la pusiese en una caja así hermosa, le pongo un moño y te lo regalo. Y tú lo ves y dices, wow, está padrísimo, pero lo abres y hay popó adentro. ¿Sería un regalo agradable? La neta es que no. Así es el pecado, mi hermano. O sea, lo ves y dices, órale, está bien padre. Pero cuando abres el pecado hay caca. Es eso. No es otra cosa más que estiércol, es putrefacción, es muerte. Así es como paga el pecado. Pero se ve bonito, ¿no? Oh, se ve súper guapa esa chica. Pero eres casado, hijo. Pero es que mi secretaria está hermosa. Pero eres casado, hijo. Pecado. ¿Sabes? Puede que de momento se vea hermoso, pero al final va a terminar destruyéndote. Ese es el peligro de un corazón duro. Versos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los corazones que son superficiales. O sea, tú has visto un camino y al lado, donde están las pedritas regadas, está como suavecito, porque hay piedras. Pero tan pronto le rascas un poquitín, abajo también está duro. Entonces llega la semilla y cae, y como no hay mucha profundidad, brota rápido, pero no hay hacia dónde echar raíz, porque abajo está duro. Entonces cuando sale el sol,
Luego, porque no tiene raíz, nos dice el verso 4 o 5, por eso se quema. O sea, Jesús dice, son estas personas que vienen y escuchan, pero están buscando lo que ellos quieren encontrar, están buscando lo que ellos necesitan. Entonces, mientras les conviene, se quedan. Son estos seguidores de medio tiempo de los que hablamos al principio. Pero realmente es un tema muy superficial. Como lo que ellos quieren no es realmente a Cristo, tan pronto vienen los problemas o las dificultades o los momentos difíciles, se van. Pero ojo, no es por los problemas, no es por las dificultades, no es por los momentos difíciles. Jesús lo deja bien claro en el verso 6. Lo que quema la planta no es el sol, es la falta de raíz. El sol, en una planta que tiene una raíz firme, produce algo bueno, fotosíntesis. Le alimenta, le nutre, le fortalece, le ayuda a crecer. Pero cuando no hay raíz, la planta se quema. Entonces, estas son personas, a veces, no sé si has conocido a alguien que llega a la iglesia y está súper pilas. Así, ¿y qué hago? ¿Y en qué ayudo? ¿Y en qué sirvo? Y no, yo iba a tal iglesia, no sé qué, Pero tan pronto se dan cuenta de que el evangelio no es lo que ellos quieren, se van. Y hay muchísimos así, muchísimos. ¿Sabes? Es triste, porque el sol abrasador que a estas plantas con la semilla corta, pero con la raíz corta les quema, realmente fue diseñado para fortalecernos. Realmente fue diseñado para que tú y yo seamos nutridos y fortalecidos. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que está en nuestra vida y alrededor de nuestra vida varía de acuerdo a la respuesta de nuestro corazón, no de acuerdo a lo que está en sí, no al estímulo en sí, sino a cómo voy a responder al estímulo. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los corazones que están distraídos. ¿Cuáles son los distractores? Hay 3 cosas que el versículo nos menciona: los afanes, el engaño y las codicias. La palabra afanes literalmente se traduce como preocupación o ansiedad, engaño como decepción, y la palabra codicias se traduce como un deseo o apetito ansioso y exagerado. Y esa es una característica del corazón humano. El corazón humano desea siempre cosas. Y de hecho, o sea, fíjate, incluso tenemos hasta papilas gustativas. ¿Y no te pasa que a veces vas por la calle y de repente tienes antojo de una hamburguesa? ¿O tienes antojo de unos tacos? ¿O tienes antojo de un mole o de algo? ¿O tienes antojos? Todos tenemos deseos. Y eso no es algo malo en sí. Es algo con lo que Dios nos diseñó, para que tú y yo podamos desearle a Él. Pero el punto es, ¿qué hacemos cuando tú y yo tenemos deseos que nos dominan? Cuando somos guiados con base en lo que deseamos, de forma ansiosa y desesperada, y hacemos lo que sea por conseguirlo. Ahí surge el problema. ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Idolatría. Cuando tú y yo ponemos nuestros anhelos y deseos por encima de Jesús, aún buenas cosas, eso es idolatría. Y eso puede destruirnos. Entonces estaríamos siendo como los hombres que describe Romanos, que dan culto a las cosas creadas antes que al Creador. Pero es un problema. Fíjate en esto. Una vida en pos de nuestros propios anhelos y deseos, antes que de amar y de servir y desear a Dios, va a resultar en frustración, confusión y ansiedad. ¿Por qué? Porque la neta es que una vez que alcanzamos algo que deseamos, inmediatamente deseamos otra cosa. Así es nuestro corazón. Te compras un coche y dices, wow, qué padre, mi Chevy del 2003 que me compré y así, al menos tiene clima, hermano, y estás ahí bien feliz con tu Chevy. ¿Y qué pasa? Tienes 3 meses con tu Chevy y dices, como que ya me hace falta otro. Entonces empiezas a anhelar y soñar y desear, y de repente ya lo mejoras y traes un Jetta 2010 y dices, no, pero ¿cómo un hijo de Dios va a traer un coche del 2010? Yo tengo que tener un 2015 mínimo.
y ves pasar así otro coche 2015 con un letrero se vende y dices, tengo que tener este. Y el corazón es así. Siempre está anhelando y deseando y deseando y deseando. Y ya tienes una cosa y tienes otra. Y sabes, este es un problema de todos. No es de si tienes o no tienes dinero. O sea, la idolatría y la codicia y la ambición son para todos. La única diferencia es que un hombre a lo mejor está deseando tener su primer coche en la vida, mientras que el otro está deseando tener una casa nueva en Bali. Pero los dos están deseando algo. Y por eso ves gente que hace de todo para cumplir sus deseos. Y ves así empresarios que son súper exitosos, pero que entre las patas se han llevado ya 4 matrimonios y 20 hijos regados por todos lados. Porque cuando vemos este deseo tan ansioso, tan exagerado que nos controla y nos domina, entonces no nos va a importar lo que tengamos que hacer para alcanzar eso. ¿Sabes? Y Dios quiere librarnos de eso. Dios quiere poner los deseos y los como anhelos de nuestro corazón en el lugar correcto. Me encanta que mucha gente, y sobre todo en otras doctrinas, usan este versículo de que Dios te concederá los anhelos de tu corazón, ¿no? Y dicen, amén, gloria a Dios. Sí, pero el texto dice que te deleites en Jehová. El texto dice que su palabra permanezca en ti. ¿Y sabes qué? Cuando su palabra permanece en ti y tú te deleitas en Dios, tus deseos son totalmente distintos. Y te vas a dar cuenta de que vas a desear cosas que son agradables delante de Él. Y ojo, que Dios quiere bendecirte y quiere regalarte y quiere darte, pero en el orden perfecto. Entonces este corazón de pedregales, de espinos y cardos, es un corazón que puede estar distraído. Pero ojo, ¿cuál es el problema de las distracciones? Que eventualmente terminan abrumándonos. ¿Sabes? Muchas veces hay gente, ha pasado, o sea, estás orando por un trabajo y dices, quiero y esto y lo otro, de repente ves una oportunidad y dices, yo creo que de aquí soy, y te lanzas y de repente no tienes tiempo para tu familia, para la iglesia, y terminas así todo cansado, estás débil todo el tiempo, tu personalidad se apaga porque siempre estás de malas. Eso no es la voluntad de Dios. Ese es este deseo engañoso y es este afán creciendo y rodeándonos hasta que estamos así. Y eso es un corazón distraído. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los corazones dispuestos. Y chécate, tienen una secuencia. Los que oyen, reciben y dan fruto. Todos aquí, esta mañana hemos escuchado lo mismo. Entonces el primer paso de la secuencia ya lo tenemos, oyen. La pregunta es, ¿lo vas a recibir? Si lo recibes, das fruto. Si tú no lo recibes, no das fruto. Ojo que la Biblia dice los que oyen y reciben, no los que oyen y adjuntan. Muchas veces escuchamos un mensaje, escuchamos la Biblia, o leemos la Biblia y estamos leyendo y sí, ¿cómo le haría bien a mi esposa escuchar esto? No, hombre, si mi esposa leyera esto, mi matrimonio sería otro. Entonces así como que tú bien cristiano, agarras tu Biblia y la marcas y se la dejas en el tocador. No es los que oyen y adjuntan, los que oyen y reciben. Esto primero es para mí. A veces leemos y vemos así como que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y lo lees y dices, sí, híjole, mendigos, no, neta, que son unos desgraciados. O sea, ¿sabes? La actitud con la que tú y yo nos acercamos a la Escritura no es esa. Tú y yo debemos acercarnos con una actitud diciendo, Señor, líbrame de hacer esto, guárdame. Señor, perdóname si en algún momento he sido esto. Rescátame, sálvame, ayúdame. Yo no quiero ser esto. Yo no quiero ser como era mi papá. Yo no quiero ser como mi jefe incómodo. Yo quiero ser como tú deseas que yo sea. Yo no quiero ser como mi corazón engañoso que me dice que debería ser de cierto. No, yo quiero ser lo que tu palabra enseña. Y para eso necesitamos acercarnos con disposición. Escuchar, pero también recibir. Escuchar, pero también abrazar la Escritura y tener este corazón humilde que se acerca con una conciencia de Dios, te necesito. Con una conciencia, Señor, no entendí la parábola, ¿me explicas? Y cuando Jesús le explica, decir, Señor, te necesito, ayúdame. Como este
discípulo que dice, aumentanos la fe, Señor. Porque se da cuenta de que lo que Jesús les había dicho requería una fe impresionante. Y Jesús les dice, no se trata de que te aumente la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú harías esto. No se trata de la cantidad, sino de la sinceridad y calidad. La fe en Jesús, auténticamente. No en tus habilidades, no en tus conocimientos, en Jesús. En quién Él es. Los que oyen, los que reciben, estos son los que dan fruto. Y dan un fruto extraordinario. Dice al 30, al 60 o al 100 por uno. En ese momento en Israel ningún cultivo daba esta cantidad de porcentajes. Por el lugar, ¿no? Y es interesante porque hoy en día es un lugar así súper próspero. Pero es justamente eso lo que Dios está remarcando. O sea, el fruto viene donde nadie espera que haya fruto, porque viene, porque Dios lo trae. En conclusión, lo que hace la diferencia entre estos 4 tipos de tierra, ¿te das cuenta? No es el sembrador, tampoco es que la semilla esté defectuosa, es la misma semilla. El punto es, ¿qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Cómo vamos a responder tú y yo a lo que Dios nos está enseñando? Y para terminar, si somos brutalmente honestos, cuando tú y yo llegamos a Cristo, ninguno de nosotros tenía este corazón 100% dispuesto. Cuando tú y yo estábamos allá afuera, es más, probablemente hoy, hay muchos de nosotros aquí que nuestro corazón a lo mejor está al 90, no sé, pero hay cosas siempre en las que podemos crecer. ¿Cuál es la esperanza que tenemos aquí? Fíjate, para terminar, ve conmigo a Ezequiel 36:25. ¿Ya estás allá? Chécate esta promesa de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La promesa de Dios no es un corazón parchado con cola loca. No es un corazón ahí medio maltratado, pero pues ahí como que le limpiamos tantito. Lo que Dios nos ha prometido es un corazón nuevo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para poder vivir bajo sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y poner por obra su palabra. Que su espíritu, que Él nos ha derramado, que Él nos ha regalado, como hemos visto en Hechos, pueda habitar en este nuevo corazón, el cual está completamente rendido a Él, ya no a nuestros deseos, ya no conforme a la vieja naturaleza de la que habla Efesios en Pablo en Efesios, sino un corazón realmente nuevo, un corazón entregado. Entonces, ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Al final de nuestra porción, Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Todos en esta mañana estudiamos la misma porción, escuchamos la misma predicación, pero cada uno de ustedes va a responder diferente en la semana. Y ahí yo no tengo nada que ver. Mi chamba es predicarte la palabra, pero tu chamba es responder. ¿Cómo vas a responder a lo que Dios te está llamando? Nadie respondió de una u otra forma porque era mejor, sino porque Dios prometió obrar. ¿Sabes? Estos 4 tipos de tierra simbolizan 4 tipos de corazón y cada corazón tiene una respuesta al Evangelio. Tu corazón y mi corazón tienen una respuesta al Evangelio. ¿Cuál vas a ser tú? Obediencia, fe, rendición, genuino arrepentimiento, rechazo, endurecimiento. Eso te corresponde a ti decidirlo. El que tenga oídos para oír, oiga.